Hoy el levante no nos recibe con sol, sino con una niebla espesa que borra el horizonte y una lluvia fina que castiga el rostro. Hoy cazamos con Eric, un compañero italiano que hoy vive su primera experiencia en España. No hay mejor forma de enseñar una amistad y esta futura colaboración que compartiendo el frío, el silencio y el rastro invisible del Arwi. Hemos visto un grupito. Son locas para acá con otra hembra. Ya tienes aquí tu... No, yo cuando lo he visto caer encima mío como un caracol. No, pero yo he clavado el pie ahí, ¿no ves? Ahora tenemos un par de horitas de vuelta al coche, porque cuando la visibilidad es nula, solo queda la confianza en quien tienes al lado. ¿Y te pesaba el Arwi a ti? A mí dice, pero coge mi mochila, Julia, coge mi mochila. Las balas de fábrica, la SST. En la verbena, tu armero responde en unos escalones aquí fundidos donde Dios perdió las zapatillas. Empieza el día en Alicante. Acabamos de recoger a Eric y a Julia en el hotel. La luz todavía es escasa y el ambiente está cargado. Amenaza lluvia. Vienen de Italia con mucha ilusión, no solo por la caza, sino porque van a ser los encargados de llevar nuestra marca a su país. Buongiorno, buonasera. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, tutto Tutto bene. bene. Tutto bene, Julia? Tutto bene, tutto bene, todo bien. Todo bien. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos cazar un Arwi. Sí, lo importante es poder cazar. Luego ya veremos si lo cazamos, pero... Ci proviamo, dai. Tener la posibilidad. Siamo a disposizione e adesso partiamo. Ponemos rumbo a Polop. Primera parada obligatoria, la armería de José Gabriel. Armería Polop. Como sabéis, José Gabriel es el gerente de Armería Polop y armero profesional. Y es la cabeza visible de nuestro programa Tu Armero Responde, un programa donde hablamos de caza, balística, munición, que está teniendo muchísimo éxito en nuestro canal de YouTube. Eric y Julia van a colaborar con nosotros para la venta de la ropa aquí en Italia, promocionarla. Y hoy venimos aquí a la armería Polop de José Gabriel. Venimos a hacer contenido y vamos a grabar a ver si Eric puede cazar su primer Arwi, que nunca has cazado un Arwi, ¿no? No. Vai. La primera vez en España. Prima volta in Spagna. Prima volta, José, ¿qué te parece? Prima volta en España, ahora a ver si somos capaces de cazar un Arwi. Ser capaces somos, el problema es que nos deje. El tiempo está bastante apretado y está muy metida la nube. Esperemos que esta tarde da la previsión que abre y podemos ir a cazar. Y a ver si Eri tiene suerte y abate su primera hembra de Arwi. Y ya tendremos una segunda y una tercera. Balas mejores. Ah, mira, bípode, mejor. Bueno, le vamos a poner a Perico el freno de boca del CVA, el LRX. Ya lo tenemos y lo vamos a decir en el próximo programa en 7 PRC, el mismo rifle. En 800, entre 820 y 850 euros ya tenemos calibres PRC en CVA, los tres, el 6,5, el 7 PRC y el 300. Aquí lo tenéis encima de la mesa. Y le vamos a poner a su 7 Remington Magnum, al LRX, este freno de boca omnidireccional para que le quite el retroceso del calibre Magnum, estabilice mejor a la hora del disparo. Y aquí tenemos otro freno de boca diferente. Este caso es un freno de boca que se denomina lateral, en el cual los gases salen de forma lateral, no salen repartidos a los 360 grados. En el rifle que vamos a cazar hoy, que es el Christensen, el Evo Hunter, en calibre 7 PRC. Así que vamos a usar los dos 7 hoy y a ver qué tal se da la jornada. Ya que teníamos un cielo cerrado, una lluvia constante y lo peor para un cazador, la niebla metida en la sierra. Decidimos ir a un restaurante típico valenciano. Delante una paella auténtica valenciana. Entre risas y planes para Italia, vigilamos el reloj. Esperamos ese hueco, ese respiro que el tiempo nos ha prometido para las 4 de la tarde. Muy buena. Siamo pronti? ¿Preparado? Tutto ok.
Y llegan las 4 de la tarde. El cielo parece que da una tregua, aunque la niebla sigue ahí, acechando. Si quieres ver uno, allí hay. Arriba de los árboles, de los pinos. Empezamos la subida. Son casi 2 horas de caminata dura, ganando altura metro a metro. La visibilidad es mínima. Caminamos casi por instinto, con temor de que la montaña se cierre del todo y nos obligue a dar la vuelta. Entonces, cuando ya los tienes aquí cogidos de la culata y del lateral de la parte del guardamanos, te evitas que esté el rifle cruzado. Ya estaría de lado y es una postura más natural, ¿eh? Ya casi todas las marcas tienden a tenerlo así. Vergara ya lo ha sacado un poco, Está el día fresquito hoy, ¿eh? Hay una humedad brutal. La niebla baja y hay una humedad pero importante. Bueno, pues estamos con el compañero Eric y hoy vamos a poner a prueba los dos 7. Vamos a cazar con el 7 Remington Magnum y con el 7 PRC. En este caso tenemos aquí un CVA, el LRX, que tanto os he hablado de él, que me tiene loco. Y aquí tenemos un Christensen, el Evo Hunter en 7 PRC. Como ópticas vamos a cazar con el compañero con una óptica italiana, Eric es italiano, y aquí tenemos una óptica Conus de origen italiano, la Invisible de 550 x 60. Y en este caso tenemos una todoterreno, la 6 que sube 6, la 2,5-15 x 56. Y vamos a ver qué tal se desarrolla la tarde. Acabamos de empezar y vamos a ver si cogemos un poquito de altura y tenemos suerte en el rececho de hoy, ¿verdad, Eric? Y de repente ocurre la magia. Al coronar la cumbre y asomarnos a la cara que mira al Mediterráneo, el aire limpia el paisaje. La niebla desaparece por completo, tenemos el mar de fondo y el terreno despejado. 1 hora más de marcha y por fin los divisamos, un grupo de hembras de Arrui, el objetivo del día. Lo estamos describiendo. No, yo tampoco me- ¿Cómo se llama? Al conductor del programa. Lo estamos describiendo. Del que nadie se acuerda. Supuestamente, ¿sabes lo que es? En el pino grande, bajo, Arruis. A ver, esto el mero responde, o sea que tiene que responder. El 80% de las veces. ¿Tú eres positivo o negativo? ¿Tienes suerte o no tienes suerte en la vida? No, suerte. Sí. Hemos visto un grupito. Se han volcado para acá 4 hembras bastante bajas. Vamos a entrar, a buscar una posición segura de tiro, porque estaban completamente al viso y eso es peligrosísimo. Y vamos a buscar una buena posición de tiro para que la podamos tirar estable y se pueda grabar bien. ¿La tienes? Vale, espera.
Espérate, yo te digo. No tienes tanto de vida. La segunda. Espérate, todavía no, que está tapada con el árbol. José, ¿ves la segunda? La que está en medio, ¿no? Sí, ahora está subiendo una. Sí, la que está parada. La que está detrás justamente. ¿Está parada? Sí. Es el momento de Eric, su primera vez cazando en España. Se prepara, tumbado, buscando la estabilidad. El blanco está a unos 200 metros. Ahí la tiene. Espérate, ahora. ¡Ole! Un tiro perfecto, seco. El arroy cae en su sitio. Ya está, no hace falta. Muy bien. Bueno, como habéis podido ver, imaginaros con qué ha tirado. CVA LRX, visor Conus, el Invisi 550x60, 162 grain, Ornady SST, 7 milímetros, para todos aquellos que lo denomináis pinchón. Ya habéis visto cómo se ha quedado un animal y además una hembra bastante vieja. Primera volta in España, ¿no? Prima volta. La prima volta Arrui. Sì. Tu primera Arrui, ¿no? Primo Arrui. Pues nada, enhorabuena. Buena. Me alegro que hayas venido aquí con LZ Bellier y José Gabriel de aquí de Almería Polo, Sí. con el equipo LZ Bellier, ropa LZ Bellier, para estrenarte de tu primera vez en España. Bellissima esperienza, Bellísima. bellissima compagnia e bellissima caccia. Tu primera Arrui, señores. Primera vez que viene a España y caza un Arrui precioso, una hembra de Arrui preciosa. Pues nada, Eri, Gracias. vamos a por ella. Pero la jornada no acaba aquí. José Gabriel localiza a la otra hembra y decide tirarla. Es su turno. Veníamos a por una hembra de Arroy, pero queríamos probar los dos rifles, tanto el CVA como el Christensen, y es el momento de José. Encara a su Christensen, busca el encuadre y con la seguridad que le da la experiencia, repite el éxito. No lo has dado, José. Como podéis ver, el 7 PRC demoledor. Conclusión de hoy. 7 Remington Magnum, 7 PRC. Con un buen rifle hacemos lo que queremos. En esta ocasión hemos tirado con el 7 PRC del Christensen Evo Hunter. Y como podéis ver en el lance, un lance de pecho a 220 metros, el animal sobre su sombra. Nada, Eri, primera vez de caza en España. Enhorabuena por tu primera hembra de Arroy y tu primera pieza de caza en España. Como sabéis, Eric ha venido con nosotros, con el LZ Bellier, con el equipo de Tu Armero Responde, para probar la ropa del ZB, probar el CVA y hacer una cacería con nosotros. A partir de ahora, Eric va a representar la marca del LZ Bellier en Italia. La va a llevar cazando por toda Italia y por todo el mundo. Y nada, Eric, ¿qué tal tu primera experiencia con la ropa y con la caceria aquí in Spagna? Bellissima esperienza, devo veramente ringraziare tutti voi perché oltre alla squadra bellissima e collaborativa c'è un bellissimo materiale, una bellissima carabina, un'ottica spettacolare, la prima volta in Spagna e una prima caccia alla Rui, devo essere proprio onesto e sincero, spettacolare. Grazie a tutti voi. Nada, y José, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Pues bueno, como habéis podido ver, sabéis que hablamos mucho del rifle CVA. Aquí en concreto este es el modelo CVA Cascade LRX en 7 mm Remington Magnum. Sabéis que es mi calibre favorito para el tema de recechos y esperas. Y bueno, el compañero Eric, que es armero de profesión también, ha venido a España, que como se iba a distribuir la ropa en Italia, de LZB, y quería poner un poco a prueba este arma, que había oído hablar de ella, y la experiencia, como veis, es muy grata, y ha hecho un disparo quirúrgico, el cual el animal se ha quedado sobre su sombra, que es lo que siempre buscamos, y ahí el rifle, como siempre, me tiene enamorado, y la óptica Conus, pues es una óptica, esta en concreto es la cruceta Crossfire, muy fina, y hemos conseguido pues que él pueda hacer un disparo perfecto, y como podéis ver el resultado habla por sí solo, con lo cual CVA, ropa LZB, óptica Conus y los prismáticos, los Conus Range 3, aquí los tenemos con telémetro, con calculador de ángulo, que por cierto hemos tirado a 35 grados de inclinación. En el vídeo se podrá ver lo inclinado que estaba el rifle.
se ha quedado todo de maravilla, con lo cual el resultado habla por sí solo. Grazie. Y como sabéis, pues seguiremos probando los rifles CVA en más cacerías que vamos a hacer. Y nada, José, terminamos, que se nos hace de noche. Sí, que tenemos todavía hora y media de Hora y vuelta. media de vuelta y llegaremos de noche al coche y esta zona no es muy buena para andar de noche. Señores, que nos queda un rato. Hasta la próxima. En la verbena, tu armero responde en unos escalones aquí fundidos donde Dios perdió la zapatilla.